algo así. Ujú. Eso. Bueno, pues esta es, para modo introducción, digo, entrevista número 3, encuesta número 4, ¿vale? Tú eres Francisca Martínez, tienes 22 años y, bueno, por lo que me has puesto aquí, estudias en la Universidad de Santiago, que es pública. Ujú, ¿Por ujú. qué decidiste estudiar en una universidad pública y no en una privada? Bueno, primero por el prestigio que tenían las universidades, también porque la USACH lo que tenía en particular era que pedía más NEM. NEM son las notas de la enseñanza media, más que la PSU, que es la prueba que damos para entrar a la universidad. Entonces a mí me importaba que la universidad valorara todo el esfuerzo que yo tuve en los 4 años de enseñanza media, todas esas notas, y que dieran el puntaje para poder entrar a la universidad. Siempre quise entrar a una universidad pública, estatal, por el ambiente que existía, porque aquí las universidades privadas son de gente como con más dinero, por así decirlo. En cambio, en las universidades públicas hay más diversidad de gente, uno podía conocer otras realidades, que era otro factor importante de la universidad, además de la educación, que es muy buena. Y en tu clase, por ejemplo, a lo largo de tus 3 o 4 años de carrera, has tenido gente de diferentes extractos sociales, ¿no? O sea, a lo mejor gente con mayor poder adquisitivo, gente media, gente con menos recursos. Conviven Sí, bien, sí, ¿no? No hay una sí, diferencia existente, estáis todos a gusto, ¿no? por lo menos en la universidad en la que yo estudié, eso sí, hay gente de todos los estratos sociales y nunca ha habido ninguna diferencia de ningún tipo. Vale, perfecto. Y mira, me pones que formas parte de una asociación juvenil que es la del Centro de Estudiantes de tu carrera. Em, Sí. 2 personas anteriores me han dicho que ellos no pertenecen a ninguna asociación porque dicen que, palabras textuales de ellos, no sirve para nada. ¿Tú qué argumentos me podrías dar? Ya que sí que formas parte, creo que tendrás argumentos para decirme por qué crees que sirve, ¿no? O sea, por qué piensas que son útiles? Bueno, ahí hay dos aspectos. Uno es más que nada el personal y el otro es el aspecto como social de pertenecer a una organización así. Uno es que ayuda al desarrollo personal, ya estando en puestos de liderazgo. Yo igual antes de entrar a esto era súper tímida, me gustaba desarrollarme. Y desde que entré a esto, primero partí teniendo pocas responsabilidades y terminé siendo presidenta del centro de estudiantes. Eso me ayudó a desarrollarme como persona, a crecer, a hacer valer mis ideas, a poder tener mejores ideas y saber qué cosas son factibles. Bueno, eso es un tanto lo personal, que ayuda mucho a crecer. Y también está lo social, que era que en mi carrera habían hartas falencias que uno podía ver, y ese mismo tenía las ideas de cómo solucionarlas y poder ayudar a mis compañeros en cosas que ellos necesiten, poder aportar valor a la carrera. Eso era otra motivación, que también son motivaciones personales, pero fue ayudar al resto. Claro, Entonces deja una linda entonces tú enseñanza. participas de manera activa por lo que me estás contando y te Ujú, gusta, ¿no? Te ha hecho... Vale, entonces, claro, es que mira, como te comentaba, los otros 2 compañeros que les pregunté me dijeron eso, que ellos no estaban, aparte de por falta de tiempo, porque también lo están combinando con un trabajo, también por lo que te decía, porque creen que no son útiles, pero por lo que tú me estás diciendo, aparte, ves más como que te aporta cosas a modo personal, pero así a que digas, esta asociación está haciendo algo por nosotros los estudiantes. ¿Ha habido algún conflicto en tu universidad y esta asociación lo ha resuelto o ha servido de intermediaria? ¿Crees que ha sido útil en ese sentido? Sí, ahí entra más a actuar lo que es la Federación de Estudiantes, que creo que, no sé si te contactaste con ellos, pero ahí yo hice el vínculo para participar. Ellos son a quienes les llegan las quejas, por así decirlo. Nosotros como centro de estudiantes vemos como más lo micro que sucede dentro de las carreras, y nosotros llevamos todo esto a la FEUSACH. Y ellos son quienes se encargan de procesar estas problemáticas, evaluarlas, cómo se podrían solucionar, y son ellos quienes eh, negocian con las autoridades y llegan a soluciones, algunas veces positivas y otras veces no hay respuesta, y ahí es cuando se forma un conflicto.
con la Eh, gente que quiere solucionar un problema y no puede. Y entonces tú formas parte de las dos, ¿no? De esa que solucionan los problemas o la que interfieren tanto en problema micro como en macro, ¿no? ¿Formas parte de los dos vínculos o solo de uno? Solamente de uno, de como de lo más micro. Pero sí tengo contacto con el resto, pero no soy como parte directa del equipo. Claro, hay un diálogo para temas que puedan afectar a tu área de estudio, claro. Ujú, sí. Y una cosa, me pones aquí que te identificas con una ideología de izquierda. eh, por curiosidad, ¿por qué? Y porque también es parte del formulario, ¿por qué te identificas más con la izquierda y no con la derecha o una postura intermedia? ¿Eres una izquierda moderada, por así decirlo? O, cuéntame un poco, si Sí, la verdad es que esa me costó un poquito porque no sabía si ponerle como centro o lo que puse, pero por lo menos en mi país, sobre todo como en el contexto de todas las otras preguntas, lo que era el estallido social, por ejemplo, las ideas de derecha y de centro son bastante conservadoras. Y es normalmente como el otro lado, el que quiere hacer los cambios y con el que se sienten más representados los jóvenes y sobre todo las organizaciones que están dentro de mi universidad. Entonces fue por eso que decidí eso. ya a veces es complicado poner, lo digo porque a mí también me pasa, ¿no? Porque yo no me considero ni de derecha ni de izquierda, pero de centro tampoco. A veces es difícil de poner incluso, bueno, supongo que te pasará, a lo mejor no te sientes que eso ya viene más adelante 100% identificada con ningún partido o, por ejemplo, a lo mejor te Claro. gusta un poco de cada uno. Ujú. Y bueno, en la siguiente, en temas de cuáles crees que son las debilidades del modelo neoliberal, tanto tú como tus otros dos compañeros me habéis puesto el tema de la desigualdad de clases, la privatización, la falta de seguridad que hay para tener una vida, digámoslo así, normal, ¿no? Que tengas... ¿por qué, qué desigualdades ves tú de clases? Me gustaría saber también tu opinión, si estás de acuerdo con ellos o qué más grietas ves aparte de las que te he mencionado. Sí, yo pensé, como igual soy estudiante de economía, como te comenté al principio, igual intenté como evaluar el modelo no tan a profundidad como yéndome en mi área, sino como es lo que se conoce como el modelo neoliberal. Y ahí pensé, por ejemplo, en el libre mercado, que muchas veces está demasiado, ¿cómo decirlo? Que está muy enfocado en la gente que tiene como mayor poder económico y social y que también tiene el poder político al mismo tiempo. Entonces, todo lo tiene la gente de mayor estrato social y la gente de menor estrato, aunque lo intente, no puede progresar ya que no tienen ¿Y tú ni te las sientes redes. desplazada, por ejemplo? ¿Tú te sientes desplazada o tu familia, digámoslo así, del poder acceder a ciertos recursos? No necesariamente, porque yo creo que eso va relacionado como a la clase aún más baja, como gente que no tiene ingresos mínimos ni siquiera para poder pagar arriendo y comer. Tienen como que decidir una de las dos. Claro, de hecho, ayer me comentaba un compañero que el sueldo medio en Chile, no me acuerdo cuánto eran en pesos porque lo traduje a euros, son como 570 euros. Y ya, por ejemplo, la canasta en un alimento como la palta, que vosotros lo coméis mucho, que por lo que me dijo, Ujú. que es algo súper básico, que al menos a él se le iba el 10% del sueldo. ¿A ti te pasa igual? Sí, Se te va también bastante en palta o en otros alimentos básicos que forman parte de tu dieta? sí. De hecho, acá en Chile el sueldo mínimo no alcanza a cubrir ni de cerca la línea de la pobreza. De hecho, los arriendos también son muy caros y últimamente hemos tenido una crisis migratoria, por lo tanto ha llegado mucha gente de fuera, los arriendos están aún más caros y piensa que el sueldo mínimo son, creo que 400 y tantos mil pesos y un arriendo sale 350, el más básico. Claro. Y por ejemplo, tú, ahora que estás trabajando, no hace falta que me digas la cantidad, pero es para hacerme una idea. ¿Tú cobras un sueldo mínimo o medio? Gano como el doble de eso.
Ah, pues está bien, ¿no? Te da para cubrirte tus necesidades. ¿Vives con tus padres o vives ya Sí. Ah, vale. Vale, más que nada era por hacerme una idea. Y ahora que has hablado del tema de la inmigración, eh, ¿tú estás a favor de que vengan eh, inmigrantes en tanta cantidad como están viniendo ahora por el tema de lo que me comentabas, que ha subido el precio del arriendo porque hay mayor demanda para el acceso de la vivienda? O, por ejemplo, para el acceder al tema laboral, supongo que también supondrá un problema. ¿Qué piensas tú del tema de la inmigración? Me parece interesante saberlo. Yo creo que el problema no es que como que llegue mucha gente, si eso está bien. El problema es que también junto con eso ha aumentado la tasa de crímenes o por ejemplo de drogas y cosas así. Y últimamente se han visto cosas que no se veían antes en este país y que según lo que uno escucha y lo que uno ve, también es como en parte consecuencia de la inmigración, de mucha gente que llega indocumentada, que llega como escapando entre comillas de su país, entonces como que la inmigración como tal no es el problema, eh, ya que es una consecuencia económica el tema de los arriendos y algo que a largo plazo se va a regular o se va a ajustar, sino que es ese otro problema como más que nada social, y también que mucha gente como, Y una cosa, aló, no sé si me escuchas. sí, sí, te escucho. ¿Tú me oyes a mí? ¿Tú me oyes a mí? Ah, perfecto. No, que quería Sí, preguntarte, ahora sí, sí me creo que parece interesante eso que comentabas de, claro, que es algo como que no es culpa en sí directa de la inmigración, pero que es una consecuencia económica, porque la inmigración en sí también trae cosas positivas, ¿no? Como el aumento de la gente cada vez que, igual que hay puestos de trabajo que se van, también se crean nuevos porque hay gente que invierte en crear empresa y todo esto. Y, por ejemplo, una pregunta más que quería hacerte sobre, tú como mujer, em, ¿cómo te sientes salir por la calle? En plan, ¿te sientes segura o sientes inseguridad? Me gustaría que me hablaras para una mujer ir sola, ¿cómo es el vivir en una ciudad tan grande como Santiago? Em, no sé, me gustaría saber qué sientes y más en un país latinoamericano bueno, es conocido como, diría Piñera, el oasis en el desierto. No sé, pues me gustaría saber tu opinión y las oportunidades de empleo para ti como mujer también. Sí, sobre eso, y esto no es algo de ahora. Igual es muy inseguro estar en la calle sola. Por ejemplo, yo nunca estoy en la calle sola si está oscuro. Si ya son, aquí, bueno, oscurece súper temprano, ya a las 6 de la tarde está oscuro. Ya a esa hora yo no camino sola por la calle, eh, nunca. Eh, si es que estoy en la calle, siempre estoy con mi pololo, mi pareja, o estoy con mi familia, o con alguien que me acompañe. Pero sola es muy inseguro. Siempre, según yo, siempre ha sido así. Nunca he tenido, aquí no será como el que una mujer o dos mujeres puedan caminar solas por la calle. Eso no, Ay, no es así. Y según yo, nunca ha sido así. claro. Y en el tema, por cierto, de pololo me gusta porque aprendí la palabra esa ayer, que no sabía que usaban pololo. Porque también me lo dijo Sí, el primer chico que entrevisté, me dijo, tengo una polola, y yo, ¿qué es eso? Y me dice, es que aquí decimos novio para todo, ¿no? Tanto para lo sí, formal como para lo informal, ¿no? Y dice, no, es que el novio es cuando ya te vas a casar. Y yo, bueno, claro, novio es cuando ya estás casado. sí, no, me parece interesante. Y con el tema de oportunidades de empleo, bueno, a ti te ha ido bastante bien, pero en general la mujer lo tiene, digamos así, jodido para acceder al mercado por el tema de los clichés del embarazo y todo esto. Por lo menos desde que yo ingresé a lo que es el mercado laboral, eso acá no se da mucho. La discriminación Vale, así, eso no se da. Igual es una práctica súper anticuada. claro, es verdad. No, lo digo porque hay ciertos países en los que todavía pasan y me gustaría Sí. saber porque eso es una posible causa también del estallido, en el sentido de que porque, Ujú, claro, antes del 19, como sabes, en el 18 hubieron unas grandes protestas feministas que ujú. fueron antesala, por eso quería saber la situación de la mujer un poco contada por ti como mujer,
porque también le pregunté ayer a los chicos cómo lo percibían ellos, pero claro, tú eres chica y lo sabrás mejor que ellos, entonces pues era más que nada porque hacerme una idea del tema. Y bueno, pues dices que sí que participaste en las protestas. Y bueno, y tus motivaciones fueron la conciencia de clase y el apoyo a las luchas por la dignidad, ¿no? Quiero que me cuentes más eso, ¿cómo fueron para ti esos días en los que participaste? ¿Cómo viviste esas semanas? Voy a encender el ventilador que hace calor, pero Sí, cuéntame. sí, sí. Bueno, al principio fue un poco como confuso porque no era nada que hubiera vivido antes ni nada parecido. Entonces al principio fue un poco confuso. Yo siempre tomaba el metro, no sé si el metro fue como el principal foco del principio de las protestas. Yo tomaba el metro todos los días de la mañana para ir a la universidad y entonces estos días que comenzaron las protestas, que comenzaron las evasión, fue súper confuso. Yo no sabía si evadir también o si alguien me iba a agarrar. Entonces, al principio estaba asustada y confundida, pero con el pasar de los días comencé a informarme más, a ser más partícipe de lo que estaba pasando y ahí uno veía que de verdad no era algo de los escolares, que siempre se manifiestan, sino que era algo de toda la sociedad, que todos teníamos que apoyar y para poder hacer un cambio de verdad y lograr un Sí, de estallido y hecho que casi todos siempre tuviéramos son los derecho. secundarios los que más se manifiestan Sí, más que los universitarios. O sea, chavalitos sí. de 15, 16 años, o sea, los que más se echan para adelante. ¿Y tú, por ejemplo, evadiste el pagar el metro? En esos días que se evadía pagar el metro, ¿tú seguías pagando tu Sí, tarifa con la tarjeta? o sea, dependía, porque igual había momentos en los que no había nadie como evadiendo. Entonces, que hubiera una sola persona haciéndolo era peligroso, porque te agarraban al tiro. Entonces, Claro. ahí Y, sí tenía que pagar, porque me daba miedo, pero sí, si no, pasaba nomás junto con los estudiantes. y por ejemplo, cuando tenías que evadir el metro, ¿pensabas, estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo? ¿Qué pensabas? ¿Que era una buena acción o una forma de protesta no violenta? ¿Qué pensabas ese acto que simbolizaba para ti? Sí, yo pensaba que era una forma de protesta no violenta, que era una de las, igual, todavía una parte violenta, porque había que romper el tanquete para entrar, pero después el hecho de simplemente llegar, pasar y no pagar, sí se veía como una forma de protesta, porque todo como que explotó porque aumentó el precio de lo que nosotros pagamos para ingresar al metro o también la micro. Entonces sí se veía como una forma de protesta, de que como comenzamos hablando, el sueldo mínimo no alcanza para poder cubrir viajes de ida y vuelta los 5 días de la semana para la gente que trabaja. Entonces sí se veía como una forma de protesta. Uy, se cortó. ¿Me oyes? Es que se cortó se ha cortado. Ay, ¿Me ay, oyes? no. Sí, Hola. ahora sí te Ah, escucho. vale. ¿No puedes repetírmelo, por favor? Es que se ha cortado. No sé si es tu conexión posiblemente o no sé. Ah, no, no creo. Debe ser como por la señal, porque tengo buen internet, pero Ah, no vale, te vale. preocupes, yo te puedo repetir. Sí, por favor. Eh, no me acuerdo que fue el último. Ah, lo de evadir. Sí, Sí, al que cómo principio sentías tú ese acto de evadir, que me decías que era como una forma de protesta no violenta, me he quedado ahí. sí. O sea, igual tenía una parte que era un poco más violenta porque había que romper los torniquetes para poder pasar, o que había que pelear un poquito con los guardias para que ellos no empezaran a tomar a la gente. Pero después de eso, que toda la gente comenzaba a pasar, sí se Sí, veía como una señal de manifestación, porque, ¿vale? ¿Me escuchas? sí, 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 te escucho, continúa, Ah, continúa. ya, me perdí. Ah, Eh, porque como comenzamos hablando, el sueldo mínimo no alcanzaba para cubrir 2 viajes ida y vuelta los 5 días de la semana. No, y además comer y además pagar el arriendo de eso. claro, No, no alcanzaba, no alcanzaba claro nada. que son 30, Entonces, 30, 30, todos los días se va sumando y te quedas a lo mejor sin una barra de pan, un café o, claro, claro. O a lo mejor, como ayer me comentaba un compañero tuyo, dice, es que esos 30 pesos son 15 minutos que a lo mejor alguien tiene que
perder de estar con su familia para continuar trabajando y pagar lo mismo que hacía sin hacer nada, o sea, ¿sabes? Sí. Y una cosa, ¿por qué crees que fueron sobre todo, fueron secundarios los que más se manifestaron, pero por qué crees, por ejemplo, que fueron sobre todo las mujeres las que más, dentro de los secundarios, las que más en cantidad llevaron la acción? Eso es algo que como que no lo tengo tan claro porque no lo vi, pero yo creo que era por el lugar donde se estaban haciendo las manifestaciones, porque aquí hay colegios municipales que son solo de hombres y otros que son solo de mujeres. Y el lugar donde se realizaron estaba muy cerca de dos colegios que son solamente de mujeres. Entonces fueron ellas quienes tomaron la iniciativa y fueron. Y de ahí se comenzaron a sumar los otros colegios. Entonces fue un poco más como casualidad, ¿no? Porque si estaban cerca más los... Claro, a lo mejor si hubiera sido de hombres o de, no sé, otra cosa, a lo mejor podían haber sido ellos. Y además, como decías tú, los días antes hubieron unas manifestaciones feministas. Entonces igual ahí uno se siente como un poquito más empoderada y hacer esto. ¿Y por qué crees que son siempre los estudiantes? De hecho, los primeros que alzaron la voz en poner la chispa para que se entienda el incendio, porque un compañero tuyo ayer me dijo, es que eso fue oportunismo, porque aprovecharon como esa oportunidad como para hacer que una queja individual, que era el malestar del propio estudiante, se convirtiera en algo colectivo mezclado con otros intereses. ¿Tú crees que fue oportunismo? ¿Crees que fue, ¿por qué crees que son siempre los estudiantes los que son los que se manifiestan? Yo creo que igual hay como hartas cosas que considerar. Yo creo que una es que la generación de nuestros papás, como la generación de los adultos, por así decirlo, ellos toda su infancia la vivieron como en un contexto de dictadura. La dictadura terminó hace, si no me equivoco, no recuerdo el año exacto, pero en los años 90. Entonces, ellos igual tienen como miedo de la autoridad, no se iban a atrever a faltar el respeto como los carabineros, pensando en todo lo que ellos vivieron cuando eran chicos, lo que vivieron los papás, que serían nuestros abuelos, y son los estudiantes los que no tienen tanto miedo, por así decirlo. Y los estudiantes esto siempre se ha dado, ellos siempre que manifiestan por sus intereses, por ejemplo, no lucro la educación, mejores infraestructuras, ellos siempre involucran temas sociales como fueron estos. Entonces sí, ellos comenzaron viendo el disgusto de sus papás, toda la vida ellos vieron a sus papás de que no les alcanzaba nada, a sus papás trabajando por darles, trabajando toda la semana y ganar el mínimo. Entonces ellos tomaron las rabias de sus papás y no tenían el miedo y se fueron con todo y después ya todo fueron para Por adelante. cierto, hablando de eso del tema de rabia, me interesa sobre todo comentarte que, bueno, la rabia acumulada durante tantos años, como pones aquí, años de desigualdad y aprovechamiento de los políticos, burlas, etcétera. El tema de que la Plaza Italia haya cambiado su nombre a Plaza de la Dignidad, la gente quiere dignidad. ¿Para ti qué es esa dignidad que quiere la gente? ¿Y por qué crees que cambió el nombre de Plaza Italia a Dignidad? O sea, me refiero, sobre todo Plaza Italia. ¿Por qué? Y bueno, eso, dije. Sí, bueno, la Plaza Italia siempre era como lugar de festejo. Cuando ganaba, por ejemplo, el equipo de fútbol, se festejaba ahí. Cuando terminó Ay, perdona, que se ha cortado esto otra vez. sí, sí, no, pero me di cuenta y me callé. Mejor. O sea, mejor porque sí. Es que, bueno, cuando se corte te pongo un mensaje por el chat. Ya. Dime otra vez, por favor. Me has dicho que he dicho lo de que la Plaza Italia es el lugar como icónico donde se celebran los eventos Sí. importantes y te has quedado ahí. Entonces, cuando comenzaron estas manifestaciones, como que todo el mundo fue a la Plaza Italia. Y ahí fue donde se empezaron a juntar las consignas que habían, que por ejemplo yo creo que, bueno, yo lo veo como por el lado económico, porque es como donde más me manejo, pero por ejemplo que el sueldo mínimo no alcance a cubrir una canasta básica que incluye el arriendo, que no esté sobre el límite de la línea de la pobreza y que además se tienen que trabajar 45 horas semanales para ganar algo que no alcanza para nadie, además de los tratos que existían en el
trabajo. Entonces eso fue lo que la gente comenzó a ver como dignidad, como tener las condiciones mínimas de vida en un trabajo en el que uno está 45 horas a la semana. Y por eso fue como que todas las consignas tenían algo en común, que era la dignidad, y por eso yo creo que se cambió el nombre de la plaza. Claro, es como un símbolo de que las cosas pueden cambiar, por así decirlo. Ujú. Y de hecho, con el tema de dignidad y derechos humanos, ¿tú crees que la gente es consciente de qué derechos tiene como seres humanos dentro de su país? ¿O que, por ejemplo, no saben bien, hubo gente que no sabía por qué protestaba y simplemente se subió al carro? ¿O, o piensas que esa gente sí que sabe lo que son los derechos humanos y en plan, hablando generalmente, ¿sabes? Siempre hay excepciones, pero ¿qué consideras tú? ¿Cómo se entera la gente qué derechos tiene? Tú, por ejemplo, ¿cómo sabes qué derechos tienes como ciudadana chilena y como humana en este mundo, como mujer? Yo creo que esos temas de educación cívica, como de derechos y deberes, el país, en la educación pública sobre todo, está muy al debe. Yo, por ejemplo, tuve educación cívica, pero fue porque mi profesora decidió añadirlo y lo pasaron en historia y geografía. Fue porque mi profesora decidió añadirlo, enseñarlo cuáles son los derechos básicos en Chile, en los derechos humanos, por ejemplo. Pero aún así yo creo que hay mucha gente que no estaba enterada de esto, porque como te digo, eso no lo pasan en el colegio, ni en la universidad deben ser muy pocas las carreras que lo enseñan. Y fue ahí mismo donde la gente comenzó a escuchar lo que eran los derechos humanos y cuáles son mis derechos, y la gente también se encargaba de hacer charlas acerca de esto, y en redes sociales sobre todo se divulgaba la información, y ahí fue donde la gente comenzó a concientizar. Por cierto, hablando de eso de las charlas y tal, ¿sabes que vi que se pusieron otra vez de moda o que volvieron a tener protagonismo los cabildos de vecinos? Mm. ¿Tú, por ejemplo, participaste en algún cabildo de esos de vecinos como locutora o simplemente dando una charla? En mi universidad, como te digo, en la organización de centro estudiante hubieron, y también hubo uno de la carrera de economía. Todos los economistas nos juntamos, hicimos uno. Ahí participé más que nada como, fui como a escuchar, no participé muy activamente en ese entonces, porque al principio como que me dediqué más que nada a escuchar y después a sacar conclusiones y lo que yo pensaba, bla, bla, bla. Participé en uno de economistas, donde se hablaron muchos temas de, por ejemplo, del sueldo mínimo, de que la línea de la pobreza, y también cerca de mi casa, acompañando a mi abuelita, que le daba miedo el solar. Ah, claro, tú la acompañabas a un cabildo de vecinos a ella. Pues eso está bien, así las dos Ujú. podéis ver cómo está y los avances que podéis lograr juntas, ¿no? Tanto en una generación más longeva que tú que eres más joven. Y por cierto, aparte de por lo que hemos estado hablando, la gente se informaba por estos cabildos. Tú me has puesto que tú, por ejemplo, te informas de la realidad de tu país a través de las redes sociales como medio principal. ¿Qué redes sociales Ujú. utilizas más? ¿Qué cuentas sigues? ¿Y por qué a la vez crees parcialmente en esas cosas que lees? ¿Y cómo haces para combatir esa falta de información falsa? Sí, yo creo que en esos tiempos del estallido social fue cuando la prensa como tradicional, como la tele o el diario, se desacreditó mucho por mucha información falsa que pasaban, y al final uno estaba súper sesgado en lo que leía en el diario, o a veces en la tele lo que hacían era mostrar fotos de otras marchas de hace mucho tiempo atrás y decían, pasó esto el día de hoy. Entonces, la diferencia que tenía eso, bueno, con las redes sociales era que eran videos en vivo, partiendo por ahí, eran videos que tomaba la gente, eran relatos que tenía la gente. Y era un video que pudo haber grabado cualquier persona desde su casa. Entonces, eso, igual uno le cree un poquito, igual a veces uno tiene sus dudas, así como, ¿será editado? ¿No será editado? ¿Tendrá que ver con lo que vio, con lo que no? Pero ahí yo creo que más que nada en Instagram me salía mucho estos tipos de videos, más que nada con
como personas, eso pasaba mucho, eran personas independientes que les pasaba algo, lo grababan y lo subían. No era necesariamente como un medio de comunicación, de redes sociales, sino que era la gente que subía su propio testimonio. De hecho, había uno que, bueno, varios, ponían en un cartel ni un solo ojo más porque estuvieron quitando ojos con los pelotazos, con... Y era, yo lo estuve viendo porque me he estado viendo documentales para informarme bien, para hablarte a ti y a tus compañeros. Y la verdad es que eran bastante impactantes. De hecho, había una cosa que me llamó muchísimo la atención, lo de esto del lacrimógeno. Una profesora mía casualmente estuvo ahí en Chile de viaje en ese momento y tuvo que ir al hospital porque el gas lacrimógeno como que se le había quedado dentro del cuerpo y no le dejaba respirar bien. O por ejemplo, no sé si lo sabes, pero asesinaron a una chica que era una mimo, que estaba en la calle, una artista callejera, que era una mujer, y dicen que los últimos en verla fueron carabineros. Y tú esas historias te enteraste por Instagram y redes sociales también, ¿no? Claro, sí, esas cosas no salían en la tele. Claro, como que estaban ocultas, ¿no? Por así decirlo. Que... Sí, eso no salió en la tele, salió mucho tiempo después de que había pasado. Y Y una el tema cosa... de, por ejemplo, Dime. No, dime, continúa, disculpa. sí, es que también es como acá en el país, las universidades públicas también suelen manifestarse harto. Y ahí como el control, como por defecto que tienen los carabineros, es siempre lanzar gases lacrimógenos. Por lo tanto, yo ya tenía experiencia con lo que era como sentir un gas lacrimógeno, pero en esas protestas sí era algo distinto, era mucho más fuerte y sí, sobre todo era una persona que lo sentía por primera vez igual. Me imagino que tu profesora estaba súper mal. Sí, me dijo que un día y medio en el hospital hasta que pudo ya volver a respirar con normalidad. Y por curiosidad, ¿tú sentías miedo? Porque me estás diciendo que la generación ahora no tiene miedo, pero tú pensabas, no tenemos nada que perder, pero mucho que ganar. Te compensaba a lo mejor que a lo mejor, Dios no quiera, te hubiera pasado igual que a esta gente. ¿Te daba miedo que te pudiera pasar algo? ¿Cómo te sentías cuando estabas en el acto de lucha? Sí, la verdad es que sí, y por eso uno nunca iba solo. Yo, por ejemplo, jamás fui sola o con una sola persona más a las protestas, siempre fui en grupo o también fui con mi familia, porque los fines de semana más que nada era igual, se podía ir con la familia, con los niños chicos, eran todos partícipes de las protestas. Pero sí me daba miedo y no, nunca fui sola y tampoco cuando veía que se ponía un poco violento, sí me daba miedo. ¿Cuántas personas como mínimo podían ir en una cuadrilla? Eran hartas, yo creo que grupos de 10 personas, un Para poquito sentirlos menos, seguros, no, es que nada. sí. Claro, porque, claro. Y así también si pasaba algo tenías testigos Ujú. de que te habían hecho algo. Y por ejemplo, volviendo un poco al tema de redes sociales, eh, tú por ejemplo actualmente sigues o en ese momento también seguías al presidente para enterarte de las noticias, te llevas de su palabra, no sé, ¿qué piensas tú de cómo hice y también saber qué usos crees tú que hicieron los estudiantes de las redes sociales aparte de dar sus testimonios? Eh, no, la verdad es que no, como que no seguía ningún como político oficial, mucho menos al presidente para informarme, porque la verdad es que no me informaban nada. Eh, Sino que simplemente se empezaron a armar como mini grupos de gente que se encargaba de juntar estos testimonios y subirlos todos juntos. Y ahí también se dividían, por ejemplo, por territorios, por comunas. Había uno de estudiantes secundarios, otro de universitarios, y fue así más que nada que se comenzaba como a hacer mini grupitos de gente que divulgaba la información, pero como políticos, así no, de ningún tipo, no eran buenos para informarse. ¿Y en los estudiantes cómo crees que utilizaron las redes sociales? Aparte de eso, que digo, subiendo vídeos y fotos, ¿qué discurso crees que tenían? ¿Un discurso colectivo, más individualista, solo como estudiantes, o más como colectivo de todos los chilenos estamos en esto? Porque, por ejemplo, ayer un compañero me comentaba, yo siento que fue un discurso individualista porque, por ejemplo, ellos han tomado mi voz para
con medios violentos como la quema de estaciones, que yo, por ejemplo, no hubiera quemado estaciones, dijo el chico. Y ahora, por ejemplo, yo voy por la calle, iba en ese momento algunas veces por la calle y me señalaban a mí como de tú y los tuyos sois los que habéis roto tal. Y él dice que eso fue como una cosa individualista más que colectiva. ¿Tú qué piensas? Sí, eso igual fue difícil. Yo creo que hasta el día de hoy esa es una división que se dio de gente que apoyaba como que esto fuera violento y gente que no lo apoyaba. Y el discurso siempre era todo Chile está unido en esto y todos estamos juntos, grandes, chicos, estudiantes, trabajadores. Pero había gente que no estaba de acuerdo con las cosas que se hacían. Entonces ahí eran como entre las mismas personas que se estaban manifestando, comenzaban a pelear. Había gente que quería quemar las estaciones, ya, de la misma gente que estaba ahí, que no eran policías ni nada, lo intentaban detener, entonces ahí se empezaban a pelear entre ellos. Esa sí fue una discusión que hubo. No sé si fue individualista, porque no creo que esa haya sido la idea, pero sí ellos, siempre fue como todos los chilenos en todo Chile y no era tan así. Y el tema del uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden, ¿la ves justificada? En plan, lo que hicieron, porque eso hizo recordar a viejas heridas de hace 30 Sí. años. Y bueno, entonces, claro, no se veía algo parecido desde hace tantos años. Se había visto a lo mejor cosas más aisladas, pero no tan masivas. Y, por ejemplo, la violencia usada por parte de actores sociales, por ejemplo, estudiantes y otra gente como rompiendo escaparates de centros comerciales, estaciones, que luego eso también afectó, por ejemplo, en el metro de Santiago, porque tuvo que reconstruirse todo de nuevo, gastar un dineral. Por algo que ya teníais, que, por ejemplo, nosotros los compañeros me dijeron que podíamos haber invertido en educación y al final no ha servido de nada. ¿Tú qué piensas tanto del uso de la violencia como del lado de las fuerzas del orden y de los estudiantes? Aunque sé que hay una desconexión por parte de los políticos hacia los ciudadanos, porque eso de madrugar, si queréis que os haga más barato el pasaje del tren. Sí, yo creo que igual es complicado. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros anteriores de que sí, muchas veces la violencia que se ejercía era innecesaria. Por ejemplo, cuando ya estaba abierta la estación y se podía pasar y se podía evadir, creo que la quema de las estaciones, y ese también es un tema súper polémico porque hay gente que dice que no fueron los mismos estudiantes quienes quemaron la estación, sino que fueron otra gente para inculpar a los estudiantes y causar que se pelearan entre las mismas personas. Sí lo considero innecesario. Sí se destruyeron muchos negocios locales, porque todo esto, como tú sabes, fue en el sector de Plaza Italia. Ahí había muchos locales comerciales, no necesariamente de empresarios grandes, sino de gente chiquita que tenía su negocio, lo tenía hace tiempo, eran kioscos. Esos también tuvieron que cerrar, esos también se destruyeron. Y hay gente que hasta el día de hoy no puede volver a abrir. Entonces, por ese lado no estoy de acuerdo con la violencia que se ejerció por parte de los estudiantes y la gente en general. Y bueno, los carabineros, yo creo que tú has visto los reportajes y los videos también. Muchas veces ya tenían una persona reducida y aún así la golpeaban, disparaban. Tuviste que mucha gente quedó sin ojos por disparar estos balines que no se disparaban a la cara, sino que iban al cuerpo, que tampoco está bien, pero al menos no te iba a dejar una secuela. Ya, pero Así que no imagínate estoy de que acuerdo Dios de no ninguna. quiera, te da en el corazón o del mismo susto, que hay gente que por mismo susto se ha Claro, muerto. Por ejemplo, aquí en España pasó hace muchos años, usaron pelotas de goma. O por ejemplo, como pasó allí, que vi que también que en tu país salían camiones con agua para tirar agua a la gente. Que es agua al fin y al cabo, pero igualmente la fuerza del agua puede hacer que te caigas al suelo, que te golpees con algo. eso en teoría es agua, pero según se vio, no era agua, era agua con soda cáustica, porque mucha gente salió con quemaduras fuertes después de que les pegara Eso no lo el sabía, guanacoso. pensaba que era agua normal, era agua Sí, con soda cáustica. Eso no lo sabía, mira sí, qué al fuerte. final cuando... ¿Y a ti te Podría dio? buscar igual, si se vio. No, Vale. ¿Y es que conoces como a te digo, alguien? igual me da miedo. Claro, ¿conoces a alguien que cercano a Sí, ti que le haya pasado algo? Si me cuentas un poco, por favor.
Sí, tengo un tío que a él le llegaron perdigones en mucha parte de su cuerpo, como por el lado del costado. Le pegó solamente la pierna, en ningún lugar como vital, pero él tuvo los... De hecho, hasta el día de hoy aún tiene los perdigones dentro de su cuerpo porque eso no se pueden sacar, sino que se deshacen solos. Pero el dolor que él sentía fue horrible. Claro, y el trauma. Y, y el miedo, claro. Y una cosa, tú, por ejemplo, como alternativa a esa violencia, que por ejemplo lo que le pasó a tu amigo está feo, o sea, aún tener después de 3 años casi eso en su Sí. cuerpo, es como que te acuerdas todos los días, dolor, tal. Eh, ¿Tú qué alternativas darías a ese uso de la violencia? Eh, yo creo que en cierta forma sí, la violencia con la que actuaban los manifestantes muchas veces sí tenía que ser reducida, como por ejemplo con agua o con las lacrimógenas, pero llegaba un punto en el que la gente ya no estaba en el lugar, la gente ya se había ido y aún así se seguía tirando más agua y más lacrimógena y más esto, pensando que había gente mayor, habían abuelitos, habían niños. Entonces, sí, detener a la gente que tal vez está causando los desmanes, pero no a toda la gente que está ahí. Yo siento que sí, la violencia en cierta parte fue necesaria, pero no en el exceso en el que fue, sino que simplemente lograr el orden y haber tenido, esto ya tiene que ver como con cosas más políticas, pero haber logrado una conversación con los agentes sociales que se estaban manifestando un poco más rápido, porque igual tomó mucho tiempo lograr una conversación y qué es lo que la gente quería. Y bueno, como consecuencia de todo esto, bueno, ganó Boric, fue el presidente más votado de la historia, ha llevado a cabo, va a ser el que lleva a cabo el tema este del referéndum, o sea, del referéndum, disculpa, el tema de la Constitución. Eh, y bueno, él de hecho fue estudiante como nosotras. Él participó en el 2006, en el 2011. ¿Tú, por ejemplo, crees que él, conociendo las demandas de los estudiantes de primera mano, ya que él fue líder estudiantil junto a Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Noam Tintelman, ¿tú crees que él será capaz de hacer que los estudiantes tengan alguna mejora en estos 4 años que tenga de gobierno? Eh, yo creo que sí, de lo que él ha hablado y el equipo que tiene, como que habla mucho sobre educación y sobre la mejora de la educación. Por ejemplo, algo muy importante que es sobre lo que casi siempre se manifestaba, la condonación del CAE, ya que aquí cuando uno no tiene para pagar sus estudios superiores, puede optar al CAE, que es un crédito que aval del Estado, que es un crédito con un banco, que el aval es el Estado, pero cobran muchos intereses. Entonces uno termina pagando 30 años más y termina pagando 5 carreras de las que estudió, y hay mucha gente que terminó hace muchos años su carrera y sigue pagándolo. Entonces eso se pide condonar, que eso ya no se siga pagando, que se pague solamente el préstamo que uno pidió, que fue, por ejemplo, la carrera son 5 millones, que pague 5 millones. Y eso es lo que Boric el día de ayer habló, de la condonación del CAE. Y también hace tiempo atrás la FEUSACH se estuvo manifestando, perdón, la CONFECH, que es como todas las federaciones de universidades, eh, se estuvo manifestando y ellos el mismo día dieron ingreso a la moneda para que pudieran conversar con él. Entonces yo creo que sí, sí va a lograr muchos avances en De ese hecho, término. eh, tus compañeros me decían ayer, ahora que has mencionado eso del CAE y tal, que sí que el estudiar en Chile es muy duro porque acabas la mayoría de veces endeudado, sales con una deuda con el Estado, con un banco, con alguien, y palabras textuales, el CAE es la peor beca que han podido crear por el tema de que por ejemplo, te pongo el caso de mi país, España. Nosotros, en nuestro caso, si nuestra familia no llega a una renta mínima anual, dependiendo del número de miembros, el trabajo, etcétera, nos pagan toda la carrera y aparte nos dan dinero. Por ejemplo, a mí me pagaron toda mi carrera, todo mi máster y me dan 3.500 euros al año. Y yo no le debo dinero a nadie, solo pago una cuota de como mucho 100 euros al año, pero como ya me dan dinero de bolsillo, es como si no pagara Mm. nada. Y también recibimos becas de transporte y tal.
En ese caso, aquí en Europa se ha implementado mucho en el estado de bienestar, pero por ejemplo en países como América Latina y en Chile, tanto que Piñera dice el oasis en medio del desierto, no, él no hizo nada en materia estudiantil y por eso también los protestantes contra él los ignoró y todo esto, ¿no? Ujú. Sí, el CAE de hecho como que ni siquiera es como por decir, darle una beca, porque al final es como que uno firma un contrato con un banco, ni siquiera es con el Estado, es con un banco que te va a cobrar intereses por toda tu vida. Y sí existe una beca que es la gratuidad, de hecho yo estudié con gratuidad, que te pagan toda la carrera y además te dan una beca de alimentación. Yo literal jamás he pagado nada de la carrera y igual es injusto de que yo pueda estudiar así y compañeros que están en una condición muy parecida a la mía estén endeudados por toda su vida. Y eso es como Claro, algo que jamás, siempre se habla, pero nunca se había intentado dar una solución como se está haciendo ahora. claro. Es que y tenéis unas condiciones parecidas. De hecho, ayer me comentaba también tu compañero que una familia que a lo mejor tiene 3 coches porque son 5 miembros y son coches a lo mejor de segunda mano o que están casi medio rotos, no les dan beca por eso. O también, por ejemplo, el hecho ya de que él tenga internet en su casa y otra gente no, ya es considerado de clase media, por algo tan básico como Sí, internet. o también tener un programa de salud y no ser, depender de la salud pública, eso también aumenta de mucho, como si uno fuera del 90% de más ingresos, eso Ya. es mucho, Y el internet y encima solamente por que, tener un plan de salud. claro, y el internet encima que es algo básico y más ahora en época de pandemia, eh, Sí, que si no, o ¿cómo tener va a empezar computadores clase? o cosas así también. ¿Y tú tienes hermanos también? ¿Cuántos miembros sois en tu familia? Sí, tengo un hermano más pequeño y vivo con mis papás y con mis abuelos. Ah, no, sois 6 miembros. Y, por ejemplo, tú me pones aquí también que te sientes representada por el gobierno. ¿Estás a gusto entonces? ¿Crees que tienes esperanzas en que él haga algo, como me has dicho, no solo por ser estudiante, sino por mejorar las conexiones para los chilenos? ¿Qué cosas crees que puede mejorar? Sí, y no solamente como por el presidente. Dime, te escucho. Sí. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, te escucho, háblame, te escucho. ¿Me Ah, oyes? ya. Sí, 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 sí. No solamente como por la figura del presidente como tal, sino por el equipo que tiene él. Son figuras muy reconocidas en la política y un poquito como mejor vistas que lo que era el gobierno pasado. Por ejemplo, el ministro de Hacienda es el expresidente del Banco Central que tuvo un desempeño muy bueno. El ministro de Economía, la ministra de Trabajo, son personas que tienen fundamentos para el trabajo que están haciendo y es no solamente la figura del presidente, sino todo el equipo que tiene detrás que hace que la gente tenga más confianza en lo que están haciendo. Y además el hecho de que sean personas jóvenes y no siempre los viejitos de eterno que vemos en la tele. y una cosa, por ejemplo, tú me pones que la Constitución, ¿crees que tal vez pueda solucionar los problemas en Chile? ¿Crees que la Asamblea Constituyente, por la que está compuesta de gente que va a formalizar la Constitución, es gente capacitada para hacer eso? De hecho, ayer un compañero tuyo me decía que más o menos, y el otro me dijo que ni de coña, que hasta él estaba más capacitado para hacer una constitución. Me dijo eso, tal cual. Sí, la verdad es que igual ahí tengo como un conflicto porque yo siento que no, no tanto. Si bien se necesita tener la representación de todos los, como los estratos sociales, de todos los pueblos que existan en Chile, no tiene que ser necesariamente esa la gente encargada de redactar y de hacer la constitución, sino que tiene que ser gente que sea experta en eso, por ejemplo, abogados o economistas, y no hay, o doctores o cosas así, Historiadores no también. necesariamente, es claro, para que no se vuelva a repetir lo mismo de antes, y si bien tener la representación de las personas y de los estratos sociales y todo, pero no sé si directamente sean ellos quienes lo escriban y hagan el Claro. todo. Y actualmente, ¿quién compone esa asamblea constituyente? Porque por lo que he estado viendo, aparte de que el nivel de Boric en popularidad ha bajado, el de la asamblea constituyente también. Pero exactamente, ¿quién compone esa asamblea? ¿Gente de a pie o cómo fueron elegidas esas personas?
La verdad es que, por así decirlo, es como cualquier persona que se postuló y logró la mayoría de votos. Hay de todo. De verdad que es gente normal, por así decirlo, entre comillas. Gente que no necesariamente tiene como un título profesional ni está capacitada para hacerlo, sino que gente que sentía que podía representar a la gente, se postuló, logró los votos y es parte de la convención constitucional. O sea que si yo, por ejemplo, hubiera sido chilena, hasta yo me hubiera podido presentar. Claro. Vale, y tú también. Y Ay. yo también. Y bueno, ya nos queda una última pregunta y luego yo te haré una por curiosidad mía. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué expectativas de futuro tienes con la nueva Constitución una vez culminada? Porque has dicho esto de que tal vez, pero me pones una menor desigualdad y menor tasa de delitos de cuello blanco. ¿Qué es eso de delitos de cuello blanco? Más que nada los delitos que cometen los empresarios, por ejemplo, las colusiones. Ahora estamos como en el caso de un monopolio del gas, porque el gas, no sé si es como el gas que está en la cocina, para la ducha y todo eso, se demostró que se vendía mucho más caro de lo que se podía vender. Entonces ahí se está investigando, también hay muchos temas de colusiones que no tienen ningún, ¿cómo decirlo? Ningún, como que no pagan por eso, sino que lo que fue como el colmo es que se les dieron clases de ética a los empresarios y no pagaron con cárcel, aun cuando una persona haga un delito mucho menor y está mucho tiempo en la cárcel. Entonces, el que se acaben esos tipos de delitos son los que más enojan a la No gente. conocía esa expresión, delitos de cuello blanco. Dicen que nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, ¿no? Ujú. Pero no, me parece curioso. Entonces tú sí que tienes esperanzas y, por ejemplo, él en estos 4 años, bueno, por lo que has dicho, él muestra interés por reunirse con vosotros los estudiantes y ves algunas, como que tiene conciencia, pero, por ejemplo, ¿tú crees, por curiosidad, una pregunta si ya, que él será capaz de terminar su mandato? Yo creo que si el presidente pasado pudo terminar su mandato, cualquiera va a poder terminar el mandato. Sobre todo este presidente que igual fue, como tú dijiste, el más votado de Ujú. toda la historia. Y eso es por algo, porque está representando a la gente y son 4 años. Y además tiene este trabajo de lo que es la nueva constitución, además de todos los proyectos que presentó el día de ayer en la cuenta pública. Yo creo que sí, que va a poder terminar y lograr muchas cosas que no se logró antes. Y una última pregunta que esta es ya bien particular. La Constitución del año 83, corrígeme si me equivoco, por el año que, vale, pues Sí, de los 1080. en el 80, fue en el 80, ¿no? Sí, Ah, vale, vale, perdona. Pues resulta que la Constitución del año 80 dicen que en verdad tiene muy pocos vestigios de elementos pinochetistas porque ha sido reformada 60 veces a lo largo de estos 40 años. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Que esa Constitución no tiene ningún problema? ¿O solo ya por el hecho de que haya sido hecha en dictadura y permanezca en época democrática ya se debería tirar? ¿Qué piensas tú de ese tema? yo creo que va por los dos lados. Uno es por el hecho de que fue hecha en dictadura, estuvo por toda la dictadura y seguía ahora, era como el tema simbólico de que aún tuviéramos la misma constitución. Y lo otro es que la constitución es como, aquí de leyes no hace mucho, pero según lo que entiendo, como que todas las otras leyes que se querían hacer en algún momento quedaban trabadas porque la constitución no dejaba seguir. Por ejemplo, cuando se quiso legalizar el aborto, no se podía, porque la constitución en no sé qué parte decía como que no se podía hacer. Entonces, hacer estos cambios es más que nada para flexibilizar las cosas que antes querían hacerse y se llegaba a un punto muerto cuando la constitución decía. Claro, está flexibilizado, pero está dentro de los cánones Ujú. idealistas que hacen que sea más difícil maniobrar. Mejor, aparte de porque es algo simbólico de una dictadura, tirarlo para que no haya tantas reformas, porque, bueno, tantas reformas porque no funcionan. De Claro. hecho, mm, las constituciones Ujú. de Estados Unidos han sido reformadas Ujú. muchas menos veces que la de Chile, en comparación, y tiene muchísimos más siglos
de existencia. Claro. Eso es porque no funciona. Y los gobiernos también han tenido culpa, ¿no? Ujú. Y bueno, pues Claro, nadie había querido hacerse cargo. nada, no hay que hacerse cargo. Pero voy a parar la grabación y porque ya hemos terminado esta parte.